Y seguimos en Directo América con nuestra segunda invitada del día. Damos la bienvenida a Susana Mangana, directora de la Cátedra del Islam de la Universidad Católica de Uruguay, también analista política internacional. Susana, pues bueno, un gusto saludarla nuevamente y que nos acompañe en Directo América de France 24. Quisiera saber su opinión ante todo esto que está pasando y después desmenuzar todo lo que nos diga. Bueno, primero que nada, Raúl, un gusto de saludarte, pero por una triste situación. Realmente me pides mi opinión personal, es una profunda desazón la que siento hoy. Veníamos anunciando esta situación. Creo que realmente nos ha pillado muy mal parados, tanto a los europeos, donde me encuentro ahora en el norte de España. Siento que hay una gran apatía social que es incomprensible. Pareciera que Europa no se quiere enterar de dónde queda Ucrania y, por tanto, me preocupa mucho qué está pasando con los ciudadanos de Kiev, de Odessa, de Kharkov, de tantas otras ciudades que por estas horas temen nuevos bombardeos de la aviación rusa. Con lo cual, lo que siento en estos momentos, Raúl, haciéndolo muy corto, es tristeza y bastante frustración, porque yo creo que se tendría que haber evitado este tipo de agresión rusa. Susana, y precisamente es que esa ha sido mi pregunta durante toda esta transmisión, durante la madrugada y la mañana. ¿Cómo hubiéramos podido evitar todo esto que está ocurriendo? Porque la vía diplomática pues no pasó. El presidente Emmanuel Macron lideró como gran acción diplomática. También otros presidentes visitaron al mandatario ruso Vladimir Putin y nada ocurrió. Es que digamos que también hablando con otros analistas, Susana, decían que esto no se planea tampoco de la noche a la mañana. Digamos que Rusia le mintió de alguna manera a la comunidad internacional y a todo el mundo diciendo que no quería invasión y en el momento, entre comillas, menos pensado, porque también la noche anterior lo había ya anunciado el jefe del Pentágono que iba a hacer la invasión y en efecto ocurrió. Entonces, ¿a qué está jugando Rusia? ¿Qué está pasando, Susana? Bueno, yo creo que realmente, como tú dices, esto no se organiza, no se orquestra de un día para el otro. Y las palabras se las lleva, como tú sabes, Raúl, el viento. Es decir, hace ya muchos años que Putin tiene una estrategia geopolítica que resulta en una amenaza clara y evidente para los países bálticos, para Letonia, Lituania, Estonia, pero también para países de Europa del Este como la propia Bulgaria. Al menos, yo recuerdo desde 2016 haber conversado con colegas, profesores de Bulgaria y también diplomáticos jóvenes de Moldovia y otras regiones y otros países que otrora fueran parte de lo que era la Unión Soviética, que sienten esa amenaza muy real y que creo que tanto Naciones Unidas como sus organismos y también, por supuesto, la diplomacia europea no tomó en serio las acciones de un Putin que quiere devolver grandeza a Rusia a través de mostrar su músculo militar tal como ha hecho en Ucrania desde el 2014. Recordemos que él ha estado enviando tropas un día sí y al otro también desde el 2014 a las regiones que hoy llamamos separatistas, pero que siguen siendo una parte integral del territorio ucraniano. ¿Qué significa milicias prorrusas de ciudadanos que nacen, que crecen, que se benefician de los servicios que brinda Ucrania en el este del país y que ahora dicen quiero ser ruso porque me siento más cómodo con la lengua, los lazos históricos y culturales de Rusia? Y Rusia unilateralmente el lunes pasado firma la independencia y el reconocimiento a las milicias separatistas del Donbass. Claramente no solo nos ha estado mintiendo, sino que se estaba preparando esto por lo menos desde hace 8 años. Por eso es inaceptable la inoperancia, la ineficacia de la diplomacia y del realpolitik de las potencias occidentales que han jugado al gato y al ratón con el señor Putin. Y desde luego, Raúl, mi opinión personal es que se nota mucho la ausencia de jefes con un liderazgo carismático y claro en Europa como tenía Angela Merkel de Alemania. Creo que Boris Johnson está muy acorralado y atrapado por sus propios desastres en Reino Unido y desde luego Macron no ha estado a la altura de la situación. Lo intenta, pero resulta no creíble también para el presidente Putin, que ha seguido avanzando ante los titubeos de un presidente Biden que ahora sí dice que es una invasión, que ahora sí dice que hay una agresión contra Ucrania, pero que yo creo que se venía gestando, como tú bien apuntabas, desde hace ya muchísimo tiempo. Susana, hablabas de también un protagonista importante y ha sido lo que fue el gobierno durante 16 años de la canciller Angela Merkel. También en su gobierno se gestó todo este proyecto del gasoducto Nord Stream 2, la sanción más dura que ahora el gobierno del canciller Olaf Scholz tomó fue paralizar, digamos, este proyecto, pero igual el Nord Stream 1 sigue funcionando. Digamos que Merkel se imaginaba una situación así. ¿Cómo preparó el terreno Merkel
Merkel, digamos, para esta dependencia del gas de Europa por parte de Rusia. Es cierto lo que tú dices, porque todo hacía pensar que esa Guerra Fría iba quedando atrás, que realmente Putin era una suerte de aliado de Occidente. Le dejaron hacer también en otro tipo de conflictos bélicos donde tuvo un papel muy importante. Recordemos, por ejemplo, su actuar y ha sido decisivo en la guerra de Siria, por ejemplo, donde justamente convenció al presidente Obama de que realmente no tenía que atacar al régimen de Bashar al-Assad. Y ahí vemos el desastre en que se ha convertido ese conflicto sin fin en Siria. Ha seguido avanzando hacia el Mediterráneo, una zona que geográficamente no le es entorno próximo, es decir, está presente en Libia, está presente también no solo en el norte de África, en el Mediterráneo, donde hay prospección y explotación gasífera, sino que también ha avanzado en su relacionamiento con países africanos. Es decir, hace ya mucho tiempo que Putin viene mostrando agallas, viene mostrando también la hilacha, podríamos decir, en materia geoestratégica y geopolítica, pero sobre todo hay un punto de fricción con la Unión Europea, que es la gran perdedora ahora con esta invasión a Ucrania, porque no se lo puede llamar de otra forma. No son fuerzas de mantenimiento de la paz, como él intenta decir, sino que son fuerzas militares que están invadiendo Ucrania, un territorio soberano e independiente, pero que además han estado bombardeando más allá de la región del Donbass. ¿Cómo Alemania llegó a permitir todo esto? Pues porque evidentemente también Alemania tenía sus intereses, sobre todo económicos, dependiente también del gas que importaba y sigue importando de Rusia. Ahora bien, yo creo que se ha mostrado ahí una carencia, toda vez que no está Merkel, para la negociación, para la diplomacia, que ha sido muy ineficaz. Fíjate que llevamos semanas de negociaciones, de idas y vueltas entre el Kremlin y las cancillerías europeas, y finalmente nos ha mentido a todos, a los europeos también, y por eso lo digo con profunda tristeza. Realmente quedo sobrecogida por la falta de interés que percibo en la población europea estando aquí en España, pero que es algo extensible a Gran Bretaña, a Francia, donde se habla mucho más de la pandemia de lo que es la posibilidad de una guerra que hoy se hace cierta a las puertas de Europa, Raúl. Y ya hablamos eso, Susana, pero entonces, en ese orden de ideas que estábamos conversando, los intereses económicos de estas potencias europeas, de los países europeos, permitieron que todo esto estallara en sus narices, permitieron que todo esto llegara a este punto. Digamos que de alguna manera se le pudo salir de las manos y no contaban con que Putin realmente sí iba a cumplir sus intereses reales, que los estamos viendo ahora, Susana. Un cálculo de error, un error de cálculo estratégico más bien, es decir, que realmente creyeron que Putin no iba a concretar esa amenaza y claro que lo ha hecho. Es decir, yo creo que Putin ha ido avanzando toda vez que se le ha dejado hacer desde la Unión Europea, que ya sabemos que no hay consenso, que realmente siempre reacciona ante este tipo de conflictos bélicos. Tenemos varios antecedentes desde la época de los Balcanes y la desintegración de la Unión, de lo que era la antigua y extinta Yugoslavia hasta ahora. Yo creo que pasando por otros conflictos, como el mencioné antes de Siria, pero también ha avanzado porque creo que Biden ha titubeado con el propio Putin. Habría que preguntarse si esto hubiera ocurrido en caso de haber estado un presidente como Trump, muy criticado a nivel internacional, pero que finalmente tenía otro tipo de cercanía, de empatía con el presidente ruso. La dependencia económica es más bien por la parte energética, sí, de los recursos energéticos de Rusia, pero yo creo que sobre todo lo que primaba y ha primado hasta ahora en la Unión Europea es intentar evitar este tipo de conflictos bélicos, porque tenemos otros antecedentes. Sí. Tenemos, por ejemplo, la agresión a Checoslovaquia, tenemos la agresión también en época del nazismo, pero tenemos varias guerras en Europa más cercanas, incluso como fue el traslado de tropas desde Osetia del Sur, también, por ejemplo, a Georgia, la guerra de Georgia muy cercana en el tiempo. Entonces, lamentablemente hoy vemos que la Unión Europea ha resultado lenta a la hora de reaccionar, se queda siempre en la parte del discurso diplomático, de la negociación, pero no pasa a la acción. Entonces, esto realmente es un precedente pésimo. No creo que Putin pueda extenderse mucho tiempo en esta invasión a Ucrania, pero ciertamente salen muy perjudicados todos los ciudadanos de Ucrania y, por supuesto, el liderazgo europeo, que una vez más ha hecho aguas. Y hablemos de eso, porque no los quiero dejar de un lado. Realmente los que sí sufren esta guerra y las malas decisiones políticas, como usted también lo estaba mencionando, son los civiles, la población civil, la gente sobre todo
pueblo que vive en estas regiones fronterizas donde está todo este conflicto. Incluso ya las Naciones Unidas ha pedido a los países fronterizos con Ucrania que mantengan sus fronteras abiertas para poder recibir a todas estas personas que quieren huir del conflicto y que no quieren perder familiares, incluso perder su propia vida. Susana, ¿qué va a pasar con estos civiles? Podemos ver también una migración masiva como la que vimos en la guerra de 2014, también interna y también externa hacia otros países europeos, Susana. Así es, efectivamente, Raúl, de manera más sofisticada, porque en esta oportunidad muchos, los que tenían un coche, han intentado huir de sus casas, salir de las ciudades que han sido bombardeadas. A partir de las 5 de la mañana de hoy, hora de Kiev, de la capital de Ucrania, hemos podido escuchar el testimonio de personas ucranianas que tienen un vínculo muy fuerte, que hablan muy bien castellano, tanto con España como en el País Vasco, donde yo me encuentro ahora en la ciudad de Bilbao, donde hay aproximadamente 320 ucranianos que tienen familiares allí. Entonces, esas personas han hablado hoy con distintas radios vascas y han explicado digamos, el temor, la ansiedad y el miedo que están sufriendo, cómo han tenido que poner a sus ancianos, a sus abuelos, a sus niños menores en autobuses para intentar sacarlos de sus casas. Es muy triste todo esto y que se esté dando en el siglo XXI, cuando podemos viajar a Marte, cuando podemos explorar los planetas lejanos y tenemos que recurrir a bombardeos para poder solucionar este tipo de diferendos. Yo creo que realmente es indigno que tengamos que volver a ver esas columnas de personas, en esta ocasión coches, pero también otros que han decidido que como va a haber atascos y van a tener que pasar mucho tiempo en la carretera, temen bombardeos sobre esas columnas, esos vehículos que intentan salir apresuradamente hoy de algunas de las ciudades y pueblos de Kiev hacia la frontera. Pero recordemos, como tú decías, que los países vecinos no son todos amistosos con Ucrania. Bielorrusia, por ejemplo, con un presidente como Lukashenko totalmente alineado con Putin, no va a abrir la puerta a los ucranianos, o si la abre, quizás sea para luego castigarlos adentro, tanto como lo hace Putin en casa. Entonces, realmente es una situación tétrica y creo que esto nos debe avergonzar a todos como comunidad internacional, pero sobre todo nos hace reflexionar, a mí por lo menos, sobre qué tipo de líderes políticos tenemos que han permitido que se llegue a este estado de situación, cuando acabas de tener antes de mí, has tenido otros analistas que han hecho un análisis, un diagnóstico, yo diría, muy cercano al que hago yo sobre la situación y, por tanto, todo esto se podía prever. Es triste que tengan que pagar los platos rotos de estos conflictos los ciudadanos de a pie, que realmente hoy ven peligrar sus domicilios, las escuelas de sus hijos, pero que además no saben si mañana volverán a sus casas y se las encontrarán destruidas. Entonces, esto se debiera tener que solucionar en esta época en la que vivimos de otra manera, Raúl. Susana, pues completamente lamentable, como usted lo dice, y realmente impactante también ver esas imágenes de la gente tratando de huir de Kiev, la gente con cara de preocupación, con solamente un bolso encima. Pues, comparado con otras guerras, ¿no? O sea, es como tú lo dices, inaceptable e impensable en nuestros tiempos, pues vivir algo así. Y lo estamos viviendo, Susana. El mundo no deja de sorprendernos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Un gran abrazo, Susana. Gracias a ti, Raúl, por tu sensibilidad hacia el tema. Muchas gracias.